Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Los Ángeles, vivo en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y bueno, paso a relatarles el testimonio de cómo Adonai me guió para que yo descubriera de qué tribu provenía. Entonces, inicialmente, pues les comento que yo no sabía nada de tribus. De hecho, he sido perezosa en aprender las letras del hebreo y pues yo escuchaba sobre las tribus y todo, pero pues yo me imaginé que eso eran los judíos que estaban esparcidos, pero no que yo podría ser parte de ellos, y pues siempre me consideré como una gentil pues que había llegado a sus pies, pidiéndole perdón y bueno, tratando de hacer las cosas bien. Entonces, pues este año, en febrero de 2023, a mediados, yo recibí un sueño donde yo pasaba por muchas pruebas y conmigo habían unas personas, un grupo pequeño, y por lo general yo siempre llevaba como el liderazgo de eso. Y la última prueba, bueno, una de las últimas era cruzar un río, y pues la gente tenía miedo de cruzar, y entonces pues yo me dispuse a pasar de primeras, y la gente cuando se dio cuenta que yo crucé y no hubo ningún problema, pues sintió confianza y empezó a cruzar también. Al otro lado del río los estaba esperando un hombre, pues que sabía que era malo, pero se mostraba como bueno, pero yo sabía que era malo. Y él me hizo, bueno, había una prueba y otra vez yo lo hice de primeras, y era que me tenía que meter en una caja como de madera, como de esas donde venden los mangos, un guacal, algo así, pero era muy pequeña, o sea, yo tenía que meterme ahí como acurrucada, y, y no tenía tapa. Entonces él sacudía esa caja de madera de forma que yo me cayera al vacío, porque era como un columpio, pero muy alto. Entonces, pues yo no sentía miedo, y lo único que yo hacía era como, no me acuerdo si orar o hablar con el padre, yo no sé, pero yo no me enfoqué en la prueba, sino en hablar con él. Cuando me di cuenta, ya terminó la prueba, y pues él se sintió como achantado de que no pudo hacerme caer. Entonces después veo que viene de lejos un hombre delgado, moreno, de ojos negros, y yo lo miré y me lancé corriendo a abrazarlo, porque yo sentía en el sueño que lo conocía de mucho tiempo. Entonces él me abrazó y estaba contento, y me empezó a contar que había superado muchas pruebas, muchos obstáculos, que fue difícil, pero que lo logró. Y yo también empecé a décimas de segundos, como que nos contamos todo lo que habíamos pasado. Y al final yo le dije que yo lo estaba esperando, que ese momento para mí era muy anhelado, porque yo sabía que él y yo éramos uno. Y ahí me desperté. No recuerdo si fue con Isaías 30 y Jeremías 31. Entonces cuando yo pues luego voy a buscar la palabra y a leerla, pues me doy cuenta que Isaías 30 habla sobre pues los juicios, o sea, las pruebas que yo pasé, pero para mí fueron fácil, y sobre que Elohim va a reunir, como es su plan original, en el fin de los tiempos a Judá y a Efraín, para hacerlos una sola nación, como era en el principio. Entonces, bueno, pasó así. Con los días yo estaba durmiendo, y yo escuché cuando en la madrugada un hombre con voz fuerte llegó y dijo, Benjamín. Entonces inmediatamente me desperté, y yo como que, uy, ¿qué pasó? ¿Sería que alguien habló afuera a la madrugada? Entonces pues como que me quedó eso, como que, a ver, no entendí. Y bueno, con los días, eh, en ese momento recordé que en el año 2021,
más o menos para Pesach, yo me quedé dormida en la sala de mi casa. Nosotros vivíamos en un pueblo lejos de Bogotá, y cuando me desperté, por la ventana estaba el cielo súper despejado, todo era de color azul y había una nube con forma de lobo, pero era perfecta. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención y pareció hermosa porque nunca había visto una forma de lobo en una nube y ya. Y para esos mismos días me volvió a suceder que yo estaba durmiendo y de madrugada escuché que dijeron Benjamín. Entonces, pues cuando lo soñé, cuando me pasó nuevamente ahorita en febrero, yo dije, pero tan raro. Entonces, bueno, toda esa semana estuve bombardeada por Benjamín. Benjamín, conocí a alguien, se llamaba Benjamín. Sale alguien por televisión, presentamos a Benjamín. Todo era Benjamín, leí algo, Benjamín, mejor dicho. Conclusión, dije, pero ¿y esto qué es? O sea, es increíble, pues, que, que, que Benjamín y Benjamín, y bueno, y resulta que en octubre nosotros nos devolvimos para Bogotá por cosas ya del padre, porque yo en realidad no quería volver a Bogotá, yo vivía feliz en el pueblo y en el campo. Entonces ya por cosas de él, acomodó todo para que yo en una semana estuviera nuevamente en Bogotá, porque él me decía que necesitaba gente valiente, gente guerrera, que él era el Dios de los ejércitos celestiales, no el Dios de los cobardes, y que si no íbamos nosotros, ¿quién iría? Y que venían tiempos muy peligrosos donde se necesitaba muchos guerreros, muchos valientes para ir a hablar su palabra y no los necesitaba metidos en el campo. Bueno, él trató conmigo así un mes, que fue septiembre, y septiembre, agosto, septiembre, sí. Y en octubre, la primera vez, o sea, todo ese mes, y yo ya cansada de eso y como afligida y pensando que era mi corazón, mis pensamientos, porque yo decía, pero si todo lo que viene y es mejor estar pues fuera de la ciudad y no sé qué, no, esos son pensamientos míos, adicional a eso pues a mí me gusta mucho la moda y todo ese cuento, y yo no quería como volver que al centro comercial ni nada de esas cosas porque en el campo uno no se preocupa de nada. Entonces, pues yo tenía miedo de volver atrás. Entonces, yo dije, bueno, si esto es tuyo, entonces aparéjame tú las cosas y que tú mismo abras las puertas. Pues sí, señor, en una semana él organizó absolutamente todo. Yo quedé aterrada. Entonces, como pues nos devolvimos a Bogotá, entonces pues nos tocó comprar muebles y todo. Y mi esposo para la habitación de nosotros quería comprar un arreglo para la cabecera de la pared de la cama. Entonces yo en realidad no tenía muchas ganas de nada, ni decoración ni nada, porque yo estaba más bien como afligida, entonces de estar acá en Bogotá. Entonces, bueno, yo la acompañé a comprar los adornos y resultó comprando un lobo y un león. Entonces, pues de igual manera a mí no me pareció bonito ni nada, pero pues yo, bueno, cuando llegamos a la casa, entonces yo le dije que colocara el lobo en la escalera y que dejara el león pues en la mitad de la cama del centro. Entonces, así lo hizo. Para los 8 días me dijo, no, que dejáramos los dos en la cabecera de la cama. Yo, bueno. Entonces, pues así pasó. Eso fue en octubre del 2022. Y entonces ya con lo del sueño de febrero de 2023, que me despertó de madrugada llamando Benjamín, y que lo mismo me ha sucedido en pesas de 2021, pues a mí ya me entró como la curiosidad, porque yo el año pasado, más o menos, como en septiembre, no me acuerdo, yo había leído sobre las tribus, no me acuerdo por qué fue, yo resulté leyendo algo de Dan, y entonces yo dije, ay, esa tribu tiene algo parecido a mí, y es que yo sueño mucho, y ellos también son muy soñadores. Entonces, pues, pero yo jamás pensé que yo pertenecía a ellos, sino que lo vi como similitud, pero obviamente eso lo puso de lado para que yo como que empezara, tuviera algo, eso en mi corazón, pero no porque yo en realidad estuviera buscando a qué tribu pertenecía ni nada. Entonces, cuando yo ya me voy en febrero a buscar lo de
Benjamín y que es Benjamín y por qué tanto Benjamín y por qué bombardea por Benjamín. Entonces me doy cuenta de que la tribu de Benjamín tiene muchas características con las que yo cumplo. Y pues aún así yo le dije, padre, yo soy de la tribu de Benjamín. Entonces, de hecho, yo duermo con una cobija azul y me gusta porque es calientica y tiene un lobo y unos lobitos, una loba y unos lobitos. Entonces, o sea, por todo lado, pero pues esa es su manera, esa es su tiempo, me fue dando, él me ha enseñado así, porque de hecho yo no tengo ni un líder religioso, ni un pastor, ni un roe, ni nada. O sea, yo simplemente tengo alguna duda, voy a su palabra, voy a Google, voy a YouTube y le pido siempre que sea él dirigiéndome y yo no quiero llenarme ni contaminarme de cosas. Entonces, pues a su manera ha tratado de enseñarme con su paciencia, porque me ha tenido mucha. Y bueno, entonces yo le pregunté también que por qué ese león, cuando ya descubrí, cuando ya supe que venía de Benjamín, yo le pregunté que por qué ese león, o sea que se me hacía muy raro, que si acaso mi esposo pertenecía a esa tribu, pero pues mi esposo es inconverso. Entonces yo simplemente dije, sería rico que le dieras un sueño con un león y él no sabría qué significa, pero si me cuenta, pues yo sabría que es la confirmación de Benjamín, de Judá. Entonces, pues así como él usó a él para poner el lobo y el león ahí, pues, o sea, simplemente le estaba pidiendo un sueño para él. Pero resulta que pues con los días yo soñé fue que yo estaba con un león. Entonces, bueno, ya empecé a buscar sobre la tribu de Judá cuando recibí el sueño. Y entonces, el, pues las características de Judá también tengo bastante de ellas y sobre todo porque pues a mí me gusta mucho como David oraba y me gusta muchísimo la fidelidad de Daniel y la fe. Entonces siempre le he pedido que yo quiero tener esos dos talentos o esos dos dones y quisiera ser como ellos. Entonces, pero pues yo no sabía que ellos eran de la tribu de Judá. Y entonces cuando yo me voy, busco y todo, y entonces, bueno, yo dije, bueno, pues a mí me gusta mucho Daniel, me gusta identificarme con él, adicional a eso, porque tú me das sueños y por lo general siempre me das como el significado. Y adicional a eso, tú sabes que me gusta mucho David, como ese corazón tan enamorado de ti. Entonces me dio por ir a buscar sobre ellos dos de qué tribu pertenecían y me di cuenta que eran de la tribu de Judá. Entonces ahí también sentí como esa confirmación de que el león no está ahí porque sí, porque a mi esposo le gustó y el lobo, sino porque él quería mostrarme, así tal vez como Tomás, mire, a ver, entienda. Entonces, bueno, ese es mi testimonio. Entonces, pues en realidad yo nunca le pedí que me confirmara, que me dijera, no, o sea, simplemente, de hecho, yo le decía muchas veces en mi oración que yo sabía que era una gentil como Raab y que, pues obviamente uno cuando está en el mundo, pues es, anda con el pecado y eso es prostitución a la Torah. Entonces, pues que yo me sentía así, pero que yo quería ser como Rahab cuando llegaron sus dos testigos y enviados por él y que ella los ayudó y ayudó a liberar y bueno, eso. Entonces, que me diera la oportunidad de ser como ella para su servicio, pues cuando llegue el tiempo, porque hasta el momento no hay. Entonces, pues cuando llegue el tiempo, pues que me prepare desde ya, que siento que lo está haciendo. Y, y cuando llegue ese momento, pues que yo sea como ella, fuerte, valiente, que no tenga miedo del enemigo, de los gigantes, de nada, que no me importe nada. Y si tengo que ser una infiltrada, pues que sea una infiltrada, pero que me dé ese coraje. Y bueno, nunca me imaginé pues que fuera de alguna tribu, sino más bien gentil.
Y bueno, este es mi testimonio. Espero que los haya edificado en algo, no sé, pues a mí me ha ayudado muchísimo a tener más fe, a ser más constante, porque antes no lo era y desde el 2019, a mediados de julio, que recibí un sueño muy fuerte, he sentido que he tratado de ser más constante y bueno, para estos últimos días con mayor razón debemos ser fieles a Él y con mucha disciplina y mucha constancia y obedientes a su Torah. Un abrazo a todos. Shalom.